En el programa de hoy de Historia de Chile, en el canal 14, presentaremos una entrevista a Eduardo Frei Montalva de la época, nunca antes revelada, en la que se le hacen preguntas sobre las elecciones del 64, su mandato y la dictadura. Oriundo de la capital chilena, nacido el 16 de enero de 1911, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica, pero dedicó la mayor parte de su vida a la política, en el ámbito que se destacó. Como estudiante, se afilió al Partido Conservador, luego sería uno de los fundadores de la Falange Nacional, que más tarde, tras una reforma interna, daría vida al Partido Demócrata Cristiano, en el cual siguió afiliado hasta su muerte. Dos de las reformas más importantes de su gobierno son la reforma agraria y la reforma educacional. Por otro lado, logró la nacionalización del cobre y durante su gobierno se creó Codelco, con lo que el Estado se benefició enormemente desde allí hasta hoy en día. Es importante destacar su programa Revolución en Libertad, en el que se crearon cooperativas y nuevas organizaciones sociales, con lo que se pretendía mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales. Creó el Ministerio de Vivienda y el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Uno de los logros de la reforma educacional fue que redujo de forma importante el analfabetismo de Chile y al construir 3.000 nuevas escuelas a lo largo del país. Sin el gobierno de Eduardo Frei, quizás ahora estaríamos dependiendo mucho más de Estados Unidos de lo que lo hacemos ahora. Poseerían en gran parte lo que es hoy nuestra principal fuente de ingresos. Frei era un opositor de Salvador Allende y fue uno de los miembros de la ADC que apoyó el golpe militar en un principio, pero al ver que la democracia no se restauraba, luego de que la economía del país ya no corría peligro, se convirtió en uno de los mayores opositores del regimiento militar. Bueno, sin más preámbulos, corra la cinta. Expresidente de la República, Eduardo Frei. Quisiera preguntarle qué lo motivó a postularse a la presidencia en 1964, el año en que ganó. Varios factores. En primer lugar, es un gran honor ser el representante máximo del país cuando se es un patriota como yo. Por otro lado, en ese tiempo yo era el líder del Partido Demócrata Cristiano y fue el partido el cual me eligió para candidatearme a la presidencia. Tenía muchas más posibilidades de ganar las elecciones que en el 58. En ese momento yo era senador por Santiago y era un personaje público. Por último, era necesario postularse para impedir que el expresidente de la República, Salvador Allende, ganara las elecciones. Yo estaba seguro que en la época que un gobierno del Partido Socialista le haría daño al país, y así se pudo comprobar años más tarde. ¿Qué fue lo que le motivó a proseguir con la reforma agraria comenzada en el gobierno de Jorge Alessandri? Luego del gobierno de Jorge Alessandri, la reforma agraria quedó incompleta, volando, por así decirlo. Faltaban cosas por hacer, y como plan de gobierno consideré que era necesario terminar este gran proyecto. Apelamos por la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina, e hicimos una nueva ley de reforma agraria actualizando la ley promulgada por Jorge Alessandri. ¿Por qué fue que fundó la Falange Nacional sobre la base de la doctrina social de la Iglesia? Sabemos que usted es un hombre muy devoto y de pensamiento cristiano. Bueno, la Falange Nacional fue un producto de la iniciativa de Rafael Gumucio de integrar elementos jóvenes al Partido Conservador, entre los que estaba yo, aunque pronto sentimos la necesidad de formar una entidad independiente. En fin, que el partido se haya fundado sobre la base de la doctrina social de la Iglesia no se debe a mi devoción o pensamiento cristiano, sino que ya veníamos con ese sello desde el Partido Conservador. Estoy feliz de haber fundado la Falange Nacional, ya que significó la base del Partido Demócrata Cristiano. Unos años más tarde fue el golpe de Estado.
¿Y por qué fue que usted lo apoyó en un principio? Bueno, al principio apoyé el golpe de Estado porque creía que era la medida necesaria para contrarrestar el daño que el gobierno de Allende le causó al país. De hecho, me sentí aliviado de que ocurriera. Y sí, es verdad que días antes del hito envió unas cartas dirigidas al general Pinochet con el propósito de ofrecerme de ayuda para lo que necesitara. Más tarde me arrepentiría de haberlo hecho. En fin, las condiciones en las que la sociedad chilena estaba viviendo y la condición general del Estado eran paupérrimas. Además, era una solución a la inminente guerra civil que Allende causaría. Bueno, eso nos lleva a hacer la inevitable pregunta de por qué fue que cambió de opinión acerca del regimiento militar. He sabido que usted fue uno de los mayores opositores de la dictadura. El golpe de Estado se fue convirtiendo en una dictadura personal. Y luego de que rechazasen mi exigencia de la vuelta a la democracia, me di cuenta que tenía una idea distinta de lo que iba a ser el golpe militar. Ingenuamente creí que podía tomar el mando del país democráticamente y encarrilar a Chile. Me convertí en un firme opositor de la dictadura y actué congruentemente a mis convicciones. Tomé la iniciativa y con el apoyo de cierta gente intentamos derrocar el régimen militar, haciendo un plebiscito para formar una nueva constitución. De vuelta al tema de las elecciones de 1964, ¿qué opina sobre el hecho de que su campaña presidencial fue financiada en más de un 50% por la CIA? ¿Y de dónde ha sacado eso usted? Mire, aquí tengo unos documentos que prueban lo ocurrido. Aquí están las cifras de las millonarias sumas de dinero que se transfirieron a la democracia cristiana para financiar en más de la mitad su campaña presidencial. Mire, échenles un vistazo. Bueno, ¿qué opina usted sobre esto? Me ha dejado atónito. Aunque es lógico, el mundo estaba en plena Guerra Fría y Estados Unidos tenía grandes intereses en lograr erradicar las ideas marxistas en Sudamérica. Allende se presentaba como el candidato del Frente de Acción Popular y Estados Unidos se habrá aliado con la DC, sin mi consentimiento, para financiar parte de mi campaña. No tengo más comentarios. Volviendo a su gobierno, ¿qué desea usted para la sociedad durante su mandato? Lo que más deseé en la vida fue formar un programa llamado Revolución en Libertad, lo cual planteaba una reforma estructural del país a través de la creación de cooperativas y nuevas organizaciones sociales, tales como juntas de vecinos, centros juveniles, centros de madres, entre otros. Junto a mi gobierno, creé organizaciones de base capaz de enfrentar los problemas con los que pretendía mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales. También buscábamos paliar el déficit habitacional ocasionado por el aumento de la población. Por último, uno de los principales objetivos de mi gobierno fue la reforma educacional, cuyo principal objetivo fue la posibilidad que todos pudieran acceder a educación a pesar del nivel socioeconómico en que se encuentren. Ya hemos hablado sobre grandes reformas,
sociales sobre todo, como la reforma educacional y la reforma agraria, que fue revolucionaria para la época. Pero dentro del ámbito económico, hubo una reforma que nos afecta hasta hoy en día y probablemente nos va a afectar en el futuro muy lejano. Esta es la chilenización del cobre. ¿Por qué cree usted que fue tan importante esta chilenización del cobre? Fue muy importante, porque mediante la nacionalización del cobre, en nuestro país se produjo el pago de indemnizaciones por la ley llamada chilenización del cobre, que permitió que nuestro Estado se asociase con las compañías norteamericanas mediante la compra de paquetes accionarios. Así no dependeríamos de compañías privadas extranjeras, sino que seríamos dueños del mineral que crece en nuestro país. E incluso, si lo ves a largo plazo, el cobre se ha convertido en la base económica de nuestro país. Si no hubiésemos chilenizado el cobre, la economía actual del país podría estar en decadencia. ¿Cómo explica la obtención de la mayoría absoluta de los votos en las elecciones del 64? Era un hecho que no pasaba hace bastante tiempo y usted lo logró. En primer lugar, la fuerte campaña presidencial que hice logró que muchos jóvenes apoyaran el programa de gobierno por ser un promedio entre el capitalismo y el socialismo, un gobierno de centro humanista. Chile era un país tremendamente católico, por lo que como la revolución en libertad estaba basada en la doctrina social de la Iglesia, la población se sintió identificada. Por otra parte, la gran mayoría de la derecha apoyaba mi candidatura, con el propósito de anular la posibilidad de que Salvador Allende saliera presidente. El apoyo de gran parte de la derecha se puede explicar por lo que fue denominado el naranjazo, y fue la muerte de un diputado socialista lo que generó la oportunidad a los partidos de medir sus fuerzas en la elección complementaria, como fue Óscar Naranjo Arias, hijo del fallecido, quien ganó. La derecha se escandalizó y temía como inminente el triunfo de Allende, así que decidieron la mayoría dejar de apoyar al tercer candidato, el conservador Julio Durán, y poner sus votos en mí para impedir el triunfo del Frente de Acción Popular. Por último, si es verdad lo que me dices acerca de la CIA, eso de haber influido bastante en hacer mi campaña excepcional. ¿Considera que hizo lo correcto conseguir en la vida política y no en la abogacía? Usted fue un alumno destacado en la Universidad Católica y podría haber tenido una vida como hombre de la ley muy exitosa. Creo que en la política he podido influir mucho más en el país que lo que pudiese haber hecho ejerciendo como abogado. No puedo predecir lo que me hubiera deparado si hubiese seguido con mi vida como abogado, simplemente. Pero si tuviera que elegir nuevamente entre involucrarme con la política o solo ser abogado, haría lo mismo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y por recibirme en su casa, señor Eduardo Frei.